Yo los invito entonces a buscar en sus Biblias el libro de Miqueas, capítulo 7. El libro capítulo 7. Y vamos a leer de los versículos 14 al 20. Dice así el versículo 14: Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esta es la palabra del Señor. Hace unos meses, cuando cantamos también este himno, Oh amor de Dios, yo les dije que había una historia detrás que esperaba compartirles en algún momento. Y deseo a manera de introducción tener una pequeña reseña de lo que este himno tiene de trasfondo. Debemos trasladarnos al año 1917, año en que Frederick Lehman compuso este himno. Este hombre vivió en California y debido a varios negocios que no resultaron como se esperaba, él se vio forzado entonces a trabajar cargando frutas, naranjas y limones, para que fueran luego puestos en un barco para que fueran trasladados. Según algunas notas que leía, se dice que movilizaba hasta 30 toneladas de estas cajas al día, una labor muy desgastante. Cierto domingo, porque este hombre era creyente, cierto domingo en la noche, después de escuchar un sermón acerca del amor de Dios, le costaba mucho contener su emoción, al punto que casi ni pudo dormir. Al despertar, ese día lo dedicó para escribir varias ideas acerca del amor de Dios. Mientras estaba desayunando, la emoción no le había dejado y de viaje al trabajo, seguía componiendo el himno. Como estas cajas en las que a veces se ponían las frutas se rompían, se dice que también tomó parte de esas tablillas para seguir anotando parte de los versos que conformarían las estrofas de este himno. Cuando llegó a la casa emocionado, ordenó rápidamente todas estas ideas y de ahí surgieron las dos primeras estrofas en inglés. Como veremos, hay un pequeño cambio en español. Tenía las dos primeras estrofas, pero la tercera no le lograba rimar. Él con su piano sacó la melodía y se dice que en aquellos días un canto con solo dos estrofas estaba incompleto, por lo que ocupaba una tercera. Entonces en un momento se acordó que él tenía un poema escrito en una tarjeta y esa tarjeta la estaba usando como separador de un libro. Entonces fue y la buscó y quedó maravillado de que ese poema que estaba ahí le calzara la melodía para el canto, que es la tercera estrofa en el original en inglés cuando él lo compuso. Sin embargo, no termina ahí. La tarjeta que tenía el poema tenía otra historia anotada. Y se dice que 200 años atrás, entonces, estamos hablando de los años 1700, un preso había anotado esa estrofa en su celda. Y cuando murió, cuando llegaron a sacarlo, alguien vio lo que estaba ahí escrito y maravillado lo anotó antes de que pintaran de nuevo la celda. Y así se dice que fue preservado. Pero de nuevo, no termina ahí.
Se dice, porque no se sabe cómo ese hombre llegó a poner eso, porque se dice que no estaba posiblemente en sus cabales, aunque llegó a escribir algo en su cordura, de que realmente esas palabras parecen estar inspiradas en un poema hebreo del año 1000. Entonces, de esta manera, un poema que fue escrito en hebreo en el año 1000, 900 años después, por alguien que lo tradujo como entendió que lo pudo traducir, calzó a la perfección para el himno o amor de Dios. Esa estrofa, como les digo, fue la tercera para Lehmann, pero en español es nuestra segunda estrofa. Si fuera tinta, todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Hemos llegado al sermón 21 y final de Miqueas. Y al llegar a la conclusión de un libro más, siempre es nuestra oración de que en adelante, porque sin duda más se podría seguir sacándole más a la palabra, porque ella es insondable, pero al menos que a partir de ahora, cuando volvamos a leer este libro, haya una mejor comprensión, que podamos ver el papel de estas palabras que el Señor quiso dejarnos a nosotros, a su iglesia, y que cuando vamos al Nuevo Testamento y si vemos una cita de Miqueas podamos entender mejor por qué está siendo utilizada esa porción de las Escrituras. Pero por supuesto, esto no se limita solamente a una comprensión intelectual, sino a la aplicación de estas verdades, entender mejor quién es Dios, la obra de Cristo y nuestra condición. Debe llevarnos a responder con una obediencia gozosa y pronta para no pecar de la misma manera que pecaron los oyentes de Miqueas. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual que ellos, estamos escuchando ese mismo mensaje. Pero como vimos la semana pasada, el Señor en su misericordia llamó a unos que empezaron a reconocer su pecado. No te alegres, enemiga mía, he caído, yo pequé, pero el Señor me levantará. Y en especial para este último sermón de Miqueas, he orado al Señor para que seamos movidos a alabarle más, no solamente con nuestras voces, ¿verdad?, cantando a Él, sino con nuestra vida misma, al ser nuevamente recordados, porque esto no es nuevo, es simplemente el mensaje de las Escrituras viniendo nuevamente a nosotros a recordarnos cuán misericordioso es Dios y que no hay Dios como nuestro Dios. Y como les decía, los versículos del 8 al 20 de este último capítulo, algunos lo ven como un solo gran himno, con 4 estrofas, y otros ven 4 elementos relacionados, pero no necesariamente como un himno. Pero en todo caso, tenemos a partir del versículo 14 al 20, las últimas 2 partes, ¿verdad? La semana pasada vimos entonces el salmo de confianza de los versículos del 8 al 10 y la profecía con la promesa, ¿verdad?, de los versículos del 11 al 13. Hoy estaremos estudiando esta oración, porque esta es una petición que se está elevando. Apacienta tu pueblo, de los versículos 14 al 17, y por supuesto, esta gran doxología, esta gran alabanza con la que finaliza a partir del versículo 18 al 20. Entonces es lo que vamos a estudiar, una oración y una alabanza. Así es como concluye Miqueas. En primer lugar vamos a la oración y veamos en detalle la petición. Dice el versículo 14: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en tiempo pasado. La figura que se nos está presentando aquí debe ser bastante clara. Es Jehová nuevamente como el pastor de su pueblo. Apacienta. ¿Qué es apacentar? Dar pasto, alimentar al ganado, en particular aquí a las ovejas. De que Jehová se identifica como el pastor de su pueblo, lo sabemos, ¿verdad? Por pasajes tan conocidos como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, o el Salmo 100, ¿verdad?, que nos dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos,
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. También es reiterado en muchas ocasiones por los profetas. Ezequiel 34 es una profecía extensa acerca de Jehová como el pastor, que luego Jesucristo mismo tomará para sí mismo y decir: yo soy el buen pastor, ese pastor prometido del linaje de David. También Miqueas no es la primera vez que nos enfrenta con esta ilustración de Jehová como el pastor, y en particular en la figura del Mesías. Si nos regresamos a Miqueas capítulo 4, tenemos estos versos que estudiamos el año pasado. Dice Miqueas 4, versículos 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. También Miqueas 5:4 nos dice: y él estará y apacentará, nuevamente, ¿verdad?, dar pasto con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y aquí no queda duda, ¿verdad? Porque ¿de quién nos habla Miqueas 5? Sino de aquel que nacería en Belén. Ese es el que apacentará. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, Isaías, el profeta contemporáneo de Miqueas, también en varias partes de Isaías trae esta figura del pastor. Solamente voy a citar algunos pasajes y leeré uno de ellos. Isaías 40:11, si gustan anotarlo. También está en las notas que les comparto. Isaías 57:18. Y en particular, uno de esos versos también conmovedores de Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Este nombre y labor pastoral es sumamente rico. Podríamos tener solo un sermón hablando del Señor como nuestro pastor. Pero quiero enfatizar 3 puntos a la luz de la petición que tenemos en Miqueas. Primero, el instrumento de esta labor. Notemos que dice: apacienta tu pueblo con tu cayado. Ese era un instrumento del pastor. Ahora, esa palabra es interesante porque se traduce de muchas maneras, es decir, es versátil. En algunas ocasiones lo vamos a leer traducido como un cetro de un rey. ¿Saben dónde aparece? En Génesis 49:10, cuando dice que nunca será quitado el cetro de Judá. Bueno, de nuevo aquí saltan de las conexiones, ¿verdad? Estamos hablando de Jehová como pastor que apacienta con un cayado, que es también un cetro que no será quitado de Judá. Nuevamente Cristo es ese pastor. También es la palabra que aparece, por supuesto, en el Salmo 23. Sin embargo, no es la que creemos. En el Salmo 23 leemos: tu vara y tu cayado. Ahora, la palabra vara es la que tenemos aquí como cayado, y que muestra esa atención, ese cuidado tierno del pastor por las ovejas. De esa manera las guía. El Señor, entonces, viendo esta aplicación doble de esta palabra que tenemos aquí, que es tanto real, regia, como de cuidado y de esta labor pastoral, sin duda nos muestra que el Señor gobierna sobre aquellos que alimenta y cuida con ternura. Sí, es mi pastor, pero también es mi Señor, a quien debo sujeción y obediencia. Ese es, entonces, el instrumento con el que nos gobierna. Como vemos también esta idea real, la leímos en el capítulo 4, ¿verdad? Porque Él nos dice que va a recoger a la descarriada, a la afligida, pero luego dice que Jehová reinará sobre ellos. El Señor, Cristo, es completo, es tanto pastor como rey, y ambas cosas las cumple perfectamente. En segundo lugar, este pueblo, notemos lo que dice, es el rebaño de tu heredad. Hermanos, nosotros no meditamos lo suficiente en que el Dios eterno, dueño de todo, nos llame su heredad.
que nosotros seamos su particular posesión, su herencia. Eso es heredad, una herencia. ¿El pueblo del Señor es la herencia de Dios? ¿Que yo sea la herencia? No lo ponía aquí, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos siempre en nuestra mente cuando se habla de la herencia que alguien deja? Se supone que está dejando, ¿verdad?, de lo mejor a los que le sobreviven. Y el Señor nos llama que somos el rebaño de su heredad. Por supuesto, esto viene por adopción. No éramos posesión del Señor, ni había en nosotros nada valioso para ser la posesión del Señor, pero al salvarnos por la fe en Jesucristo tenemos parte en su reino. Somos criaturas finitas que nada podemos añadir a Dios, pero en Cristo Él nos ve preciosos y de alta estima a sus ojos. No meditamos en eso lo suficiente. Tercero, notemos la condición de aislamiento en la que están estas ovejas, que mora solo en la montaña. Ahí está la heredad del Señor esparcida, como también leemos en otras partes, como ovejas que no tienen pastor. Sin duda está aludiendo al hecho de que ellos cayeron, ¿verdad? Los babilonios se lo llevaron y luego fueron esclavos de muchas otras naciones. No parece que el pueblo del Señor esté reunido. Está ahí solitario. Y lo que es más, ¿verdad? Porque esta imagen de la oveja es tan apropiada. Son tontas las ovejas, porque vean que están en medio del pasto. Están solas en las montañas, sin comer, pero están en medio de campo fértil. Esa es la idea, que mora solo en la montaña, pero alrededor hay campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Por eso es que nosotros necesitamos esa conducción de parte de nuestro pastor. La bendición para las ovejas es estar como un rebaño que recibe junto el alimento. Por lo tanto, yo no veo que sea exagerado ver la relación que esto tiene para nosotros hoy del cristiano y la iglesia local, porque el creyente no debe andar solo. Una oveja que anda sola es una oveja que se está muriendo de hambre, porque el Señor donde nos visita con su particular poder es en la congregación de cristianos en el día del Señor, escuchando la palabra siendo predicada. Ahí viene el alimento para nosotros. Pero quien anda solo se pierde de ello. Se pierde de ello. Es la iglesia local donde particularmente las ovejas son alimentadas. Es en la iglesia, ahí es donde el Señor nos visita para darnos comida, con su palabra siendo expuesta en el poder del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿apreciamos la reunión cada semana? ¿Oramos intencionalmente para que cada domingo seamos alimentados? Oramos de esta manera: Señor, apaciéntanos, alimentanos, danos ricos pastos para tu pueblo, que tenemos hambre. Que tus siervos nos traigan alimento sólido para la edificación de los tuyos. Oramos así. Los miércoles nos reunimos a orar de esa manera, para que el domingo la predicación cuente con ese favor del Señor. No lo demos por sentado. No pensemos que simplemente cada uno de los pastores se sienta y hay un sermón. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para traerles a ustedes alimento. Pero quien desatiende se está perdiendo ese alimento. Como estamos orando también en estos días, que quiera el Señor que no nos vayamos a ver con obstáculos para precisamente no estar aquí, en esta congregación local, recibiendo esa palabra. Por supuesto, vendrá un día donde ese rebaño será reunido y habrá un rebaño y un pastor. Y esa es la esperanza. Vean cómo responde el Señor. Básicamente el Señor les está diciendo: yo los voy a pastorear. Versículo 15. Yo les mostraré maravillas como el día en que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra
como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Podemos desprender también dos breves puntos acerca de esta respuesta a la oración. Es el Señor respondiendo. Ellos oran, Señor, apaciéntanos, y Él dice, yo les voy a mostrar las maravillas de Egipto. Yo voy a vencer a los enemigos y voy a reunir a un pueblo temeroso de mí. Primero le está diciendo que los va a defender de los enemigos. Eso es lo que hace un pastor, ¿verdad? Están los lobos, están las fieras que quieren atacar al rebaño, pero el Señor dice, yo estoy con ustedes. Yo los voy a defender. Yo les mostraré nuevamente las maravillas de Egipto. Ahora, ¿quién de aquí no conoce ese relato de Éxodo? De qué es lo que sucede cuando los egipcios y particularmente el faraón no quiere dejar ir al pueblo de el Señor. Pues los rescata, trae las plagas y finalmente esos egipcios mueren ahogados cuando intentaron cruzar el mar. Como dice Calvino, esta redención de Egipto es un evento trascendental. Él le llama particularmente el monumento perpetuo del poder de Dios para preservar a su iglesia. Donde quiera que leamos en las Escrituras, constantemente vemos alusiones a esta redención de Egipto. El Señor guarda a los suyos. Leía en Éxodo 8 estas palabras de Moisés a Faraón cuando trajo la plaga de ranas. Eso le dijo en Éxodo 8:10. Y él dijo mañana, porque él le preguntó, ¿cuándo quieres, Faraón, que estas ranas sean quitadas? Mañana, pues mañana será. ¿Para qué? Se hará conforme a tu palabra, Faraón, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y así, plaga tras plaga, muestra que en efecto no hay Dios como nuestro Dios, que cada una de las deidades egipcias fueron puestas en vergüenza. No podían, no rivalizaban porque no eran verdaderamente dioses, ni Faraón mismo, que también era estimado como un dios. Y el Señor está diciendo, yo lo haré de nuevo, no solamente los voy a redimir como cuando los saqué de Egipto, sino todo lo que eso conlleva. No tenemos que olvidarlo, no solamente fue que salieron de Egipto despojándolo de todas sus posesiones, que cruzaron el mar, fue que su vestido no se gastó, su calzado no se desgastó, cuando tenían sed les dio agua, cuando tenían hambre les dio carne, y además de esto, diariamente y fielmente el maná para su sustento. Las columnas que los guardaban de día y de noche, el ángel de Jehová que los guiaba. No hay nación, no hay ídolo, no hay reino que pueda detener a Dios de salvar. Yo les mostraré las maravillas de Egipto. Y las demás naciones lo verán, ¿verdad? Lo que está diciendo, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Un poderío que vendrá a ser nada, nulo. Porque no podrán impedir que el Señor salve a los suyos y defienda su causa. Esto nos recuerda, ¿verdad?, un poco las estrofas anteriores que hablaban de esta alegría de la enemiga, ¿verdad?, de los pueblos enemigos en última instancia. Que nuevamente en el versículo 10 les decías, y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. ¿Dónde está su Dios? Un día lo verán, vendrá con poder. Sin embargo, aún en medio de este lenguaje, que de nuevo es el lenguaje que muestra la victoria, lamerán el polvo como la culebra, eso es estar completamente derrotado, ¿verdad? Sin embargo, es interesante que aún de entre estas naciones, ¿qué dice el Señor? Temblarán en sus encierros y se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Parece que el profeta nos está indicando aquí nuevamente que sí, ciertamente hay naciones enemigas, pero un grupo de naciones, de esas naciones, un grupo sí reconocerá al Señor y se volverá a Él en arrepentimiento. Hermanos, esto tiene que también darnos esperanza. Pero que
estemos escuchando. O sea, estamos diciendo que el Señor está diciendo, yo voy a vencer, pero aún de entre esas naciones habrá unos que se volverán a mí en temor. La predicación del Evangelio no es en vano, el Señor tiene pueblo en todas partes. Y nosotros somos instrumento para ello y temerán a causa de ti. Amigo que nos visita o que nos acompaña recientemente, ¿ha conocido usted ese temor a Dios que lleva a la salvación? No basta con reconocer que hay un Dios, ni admitir que todas esas obras pasadas de las que la Biblia habla son verdad. Muchos al final dicen eso, pues sí, yo creo que hay un Dios y que en la Biblia Él ha hablado. Sino que Dios sigue siendo el único y verdadero, a quien es debida la honra y reverencia hoy, y la cual será reconocida por todos en un futuro, cuando toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ese día también vendrá. El punto es, hoy es el día para que usted reconozca humildemente, o tendrá que esperar al día en que tenga que lamer el polvo, pero lo reconocerá y lo verá, y por no hacerlo en esta vida, se avergonzará cuando Él venga victorioso y en poder para juzgar. Esta es la oración. Ahora, ¿qué nos dice la alabanza? A partir del versículo 18, esta alabanza que exalta a Dios, su misericordia, su fidelidad. Dice así el versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Primero notemos el motivo de esta alabanza. Nadie es como Dios, ni ninguno hace lo que Él hace, que perdona los pecados. Ahora en este cierre, como vemos, Miqueas está trayendo también la imagen de lo que ocurrió en Egipto por varias razones. Primero esta pregunta, como vamos a ver pronto, ¿qué Dios como tú? Es parte del cántico cuando el pueblo cruzó el mar. Este hecho de que todo es arrojado al mar también, ¿verdad? Hace eco de esa figura de los egipcios siendo, ¿verdad?, ahogados. Y también el hecho de que era lo que significaba Miqueas, el nombre de Miqueas. ¿Quién como Jehová? Entonces Miqueas está haciendo un juego con su nombre, pero a la vez haciendo eco al canto del pueblo cuando cruzó Egipto. ¿Quién que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? De esta manera, cada vez que las personas escuchaban a Miqueas, tenían que recordar el significado del nombre del profeta. ¿Qué Dios como Dios? ¿Quién como Jehová? Vayamos entonces a Éxodo capítulo 15 y leamos algunos versículos de este canto al cual sin duda se está aludiendo. Éxodo 15:1, ¿verdad? Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, y los llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Ven, nuevamente, lo oirán los pueblos, lo verán las naciones, como estamos leyendo en Miqueas. Versículo 18, Jehová reinará eternamente y para siempre.
Este pueblo de Israel fue incrédulo, fue desobediente. Como el Señor se los dijo muy tajantemente en Deuteronomio 7, ustedes no eran mejor que las demás naciones, más bien. Pero los quise perdonar. Les extendí mi misericordia y por amor a ese pacto que concerté con Abraham, Isaac y Jacob los he rescatado. ¿Qué Dios es como nuestro Dios? La pregunta se contesta sola, ¿verdad? Nadie, ninguno. No hay Dios como nuestro Dios. Hermanos, esta alabanza que estamos viendo aquí en Miqueas capítulo 7 debe tocar las fibras más profundas del corazón del cristiano. ¿Y por qué digo esto? Porque cuanto más avanza el cristiano en su vida, en su peregrinaje, más consciente es de su maldad. Más nosotros debemos caer en cuenta cómo puede ser que el Señor tuviera misericordia de mí. Cuán graves son mis pecados con que le he ofendido. Y que a pesar de exponerme a su palabra, de que me ha traído, veo de muchas maneras que aún le sigo fallando y pecando contra Él. He ofendido a un Dios que es santo y justo. Y por ende el creyente es más maravillado del perdón de Dios. Este Dios santo que no tiene por inocente al malvado, como Él lo dice. Yo soy Jehová, y no daré por inocente al malvado. Y sin embargo me ve como si yo fuera inocente, porque hubo quien pagó por mí. Estoy revestido de la justicia de Cristo, y Dios me ve justo. Me ve como uno que ha cumplido perfectamente la ley. Dios olvida por completo sus pecados. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Por supuesto, esta es una expresión para que nosotros entendamos. Dios no tiene problemas de memoria, es el Dios omnisciente, todo lo sabe. Pero pensaba en una ilustración para tratar de extender lo que entiendo es el punto que se está mostrando. Pero ¿le ha pasado a usted que alguna vez ha prestado algo y se le olvida quién se lo prestó? Digamos un libro, por poner un ejemplo. Y pasa un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y en un momento viene una persona y le dice, tome el libro que me había prestado, y usted se queda. ¿En qué momento le había prestado el libro a esta persona? ¿Era usted quien lo tenía? Y yo le pregunto, ¿cómo fue su trato para con esa persona durante ese tiempo en que usted ni se acordaba de que había prestado ese libro? Y normal, como si nada hubiera ocurrido. Qué diferente es, ¿verdad?, si usted presta algo y lo tiene bien presente. Y entonces sí lo saluda, buenos días, sí, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, pero en su mente eso está, sí, pero usted me dé el libro. Yo no lo he olvidado. Así no es como trata el Señor con nosotros. Es como si no le debiéramos nada. Él no nos pasa tratando, recordándonos constantemente la deuda infinita que tenemos o tuvimos para con Él. Porque cuando trasladamos esto a la realidad cósmica de nuestra deuda con Dios, a quien no le debemos cualquier cosa, a Dios no es que le debemos cualquier cosita, a Dios le debemos la vida misma que tenemos, y no solamente la vida misma, sino una vida que ha sido en completa ofensa a Él. La vida que me ha dado, la he usado para pecar contra Él. Le debo todo. No tengo cómo pagar. ¿Y qué hace el Señor? Tiene misericordia. Se deleita en misericordia. Y toma, no 1, no 2, no 3 pecados, no toma los pecados que he cometido contra Él en este día, los pecados que he cometido en la última semana. Él toma todos mis pecados y los olvida. Todos los pecados de su pueblo y los olvida por completo. Los deja en el mar del olvido, los echa en lo profundo del mar para nunca más traerlos en contra nuestra.
De nuevo, como si nunca hubiera pecado contra Él. Y yo sé que eso no es verdad. Yo he pecado contra Él. Pero me dice, yo he tomado todo y lo he echado en el fondo del mar. Vean, el escritor Miqueas ni sabía lo que ahora nosotros sabemos de esas profundidades de 11.000 metros, 11 kilómetros. Usted toma el Everest y queda tapado el Everest. Puede tomar la montaña más grande y quedará cubierta por las aguas. Esas oscuridades que para el hombre todavía siguen siendo insondables, y el Señor dice, yo las he sepultado por completo. Todas tus iniquidades. Maravillosa gracia, inconmensurable gracia, no se puede medir. Hermanos, por supuesto que hay un sentido simbólico, ¿verdad? Como les estoy diciendo, no es que el Señor olvida, no es que los pecados se ahogan literalmente en el agua, pero quedan ahí sepultados para no ser más recordados. ¿Cómo es esto posible? No es que Dios se haga de la vista gorda, por supuesto, porque Él es un Dios justo, su ley ha sido quebrantada. ¿Cómo puede ser que olvide la iniquidad? ¿Cómo puede ser que me trate como si nunca hubiera pecado contra Él? Es porque Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Todos mis pecados han sido perdonados. Y por la fe en Él, me recibe y me ve inocente. Me reviste de la justicia de Cristo. Él las arroja al fondo del mar porque primeramente fueron pagados en la cruz. Esta verdad abrumadora provoca en el cristiano que diga, Señor, ¿cómo me presentaré delante de ti? ¿Cómo podré pagar por todos tus beneficios? ¿Cómo podré pagar por un favor inmerecido tan grande? No puedo pagar, pero Cristo pagó. Y porque Cristo pagó, no puedo hacer menos que rendirme entero a ti. Tuyo soy. Dice la cuarta estrofa de este himno, la cruz excelsa al contemplar. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer, amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. No, hermanos, nunca pagaremos. Por eso es que termina en alabanza. ¿Quién Dios como nuestro Dios? Solamente podemos rendir a Dios toda la honra, la gloria y honor a su nombre. Solamente podemos entregarnos por entero a Él. En respuesta. ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué particularmente puso su favor? ¿Por qué se deleitó en tener misericordia de unas personas que no lo merecían, que han ofendido su nombre? Bueno, tampoco tenemos una respuesta tajante de las Escrituras, más que afirmar lo que ellas mismas dicen, que Dios así lo quiso. Él quiso salvar porque quiso salvar, pero nadie lo merece. Si Dios hubiera condenado a toda la humanidad, seguiría siendo justo. Nadie recibe injusticia de parte de Dios. Unos reciben injusticia y otros pecadores delante de Él reciben misericordia. Particularmente, la Biblia sí nos dice que Dios decidió salvar, pero al hacerlo lo hizo a través de pactos. Es decir, Él se obligó a salvar. Yo les estoy dando mi palabra, yo voy a salvarles. Dice el versículo 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Cuando llegamos a Génesis capítulo 12, se nos introduce a nosotros a Abraham. Y se nos dice que, también que sabemos por Josué capítulo 24, que él junto con sus parientes estaban sirviendo a dioses ajenos. Pero Dios llama a Abraham, de nuevo, ¿por qué? Porque quiso llamarlo. Y le dice que va a ser de él una gran nación y que en él serán benditas todas las naciones, que va a tener muchos descendientes. Al inicio no parece verdad, porque esta fe de Abraham es probada y al final, aunque ciertamente Abraham llegó a tener otros hijos, solo uno es llamado el hijo de la promesa, que es Isaac.
A Isaac se le vuelve a reiterar estas mismas palabras: yo voy a ser una gran nación. Ahora resulta que Isaac tiene gemelos, Esaú y Jacob. Pero de esos dos es a Jacob a quien se le reitera también esta misma promesa. Por ejemplo, en Génesis 28, 13 al 15, leemos lo siguiente. Génesis 28, del 13 al 15. Y aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te voy a dejar, yo voy a cumplir. Es el Señor obligándose a sí mismo. Yo voy a salvar, yo tengo un pueblo, yo lo voy a hacer. Y así pasó. Luego del Éxodo, nosotros sabemos que Israel, también con unos esclavos, fueron juntamente con ellos, llegaron, y durante el liderazgo de Josué llegaron a la tierra prometida, y la tierra fue repartida. De hecho, particularmente Josué capítulo 21, versículo 15, esa cita está mal. Pero el Señor les dice lo siguiente: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Todo. ¿Qué faltó? Nada. Pero igual uno tiene que preguntarse, ¿era al final esa promesa que Dios había hecho con Abraham acerca de una tierra nada más? No, no era acerca de un pedazo de tierra nada más. Jehová le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. La historia no podía terminar simplemente con unos israelitas viviendo en Canaán. En él serían benditas todas las naciones. Entonces, al continuar el relato bíblico, ya se nos aclara aún más de que esa simiente prometida a Abraham tiene una razón por la que se le diga en singular, porque no se le dijo y tus simientes o tus descendientes, sino tu descendencia, tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la consumación de todas las promesas que nosotros tenemos en la Escritura. Son en Él sí y en verdad amén. Quien está en Cristo es parte del pueblo de Dios. Quien está en Cristo ha alcanzado misericordia. Quien está en Cristo ha hallado a aquel que es la verdad, el camino y la vida. Si usted está en Cristo, todas estas promesas son ciertas. No es motivo suficiente entonces para que nuestras vidas alaben al Señor. ¿Por qué es que ponemos tantas trabas para apartar un tiempo con el Señor y para honrarle y obedecerle con cada esfera de mi vida? No apreciamos lo suficiente todo lo que tenemos en Cristo. Esta verdad y estas misericordias prometidas a Abraham y a Jacob eran esperadas para los días que Cristo nació. De hecho, podemos ir un momento a Lucas 1:55. Vamos a leer desde el versículo 54. Es María, el Magnificat. ¿Y qué está diciendo María? Dice que socorrió, ¿quién? El Señor, a través de su ungido, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María tenía presente, hay una misericordia prometida. Las misericordias de David. También escribe Pablo a los romanos, en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 8, lo siguiente. Les dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Quién es el que vino a confirmar a mostrar esta verdad de Dios y a glorificar a Dios por su misericordia? Es por Cristo.
Podemos decir, como dice Juan 1:17, que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Son la verdad y la misericordia de Dios en Cristo el motivo de su canción. Son el motivo constante de su alabanza. A los creyentes, que el Señor nos confronte por lo poco que apreciamos esta misericordia y verdad en Cristo, de lo que es que el Señor nos haya llamado su heredad, de que Él sea nuestro pastor y que nos apaciente. Para aquellos que no creen, sin duda lo que hemos dicho aquí es verdad. Este es un canto excelso. Dios es amplio en perdonar, y por eso le dice al impío que deje su camino y que se vuelva a Él, porque Dios tendrá de él misericordia. Acuda hoy humilde, y no tendrá que lamer el polvo cuando venga el juicio sobre usted. Deje la mentira que el pecado sacia, y sea en cambio alimentado con el pan de vida, y únase con la multitud redimida que en el día final cantará por la eternidad: oh amor de Dios, quien como nuestro Salvador, santo y justo, misericordioso y perdonador. Oremos. Damos gracias, Señor, por tu palabra, por haber tenido esta oportunidad de haber meditado por varias semanas en el libro de Miqueas. Excusa nuevamente la debilidad de la exposición, pero que seamos nosotros exhortados para no olvidar, para que cuando nos volvamos a ver aquí podamos estar nuevamente alegres y gozosos porque venimos a ser alimentados y cantar al Dios de nuestra salvación. Que muchos acá reconozcan cuántas invitaciones, cuántos llamados y exhortaciones a dejar el pecado y a creer en Cristo han despreciado. Eres un Dios amplio en perdonar, tu misericordia es insondable, pero eres un Dios justo. Oh, que no lo olvidemos y temamos tu nombre. Bendito seas, Señor, y gracias te damos por esa obra suficiente de Cristo, por quien nos has perdonado de todos nuestros pecados. Amén.